Sin duda, esto es cine. Personajes nuevos súper carismáticos o importantes, personajes antiguos que aportan demasiado y son clave para el descubrimiento de quiénes son los asesinos, y tres de los mejores Ghostface que hemos visto. Todo esto dijo nadie jamás, ya que esta es la peor entrega de toda la franquicia. Hablemos de Scream 7. Ya habiendo pasado una semana desde su estreno y viendo todos los comentarios que hay respecto a esta nueva entrega de Scream, quiero empezar el video pidiendo perdón públicamente a Scream 3 por decir que tenía el peor elenco y el más olvidable posible. No había conocido a estos hasta ahora. Nuevamente retomamos a Sidney Prescott y su hija Tatum, quien ahora tiene la misma edad de Sidney que cuando ocurrieron los eventos de los asesinatos de Woodsboro en el 96. Vemos a Sidney en su rol de madre y cómo la relación con su hija tiene problemas, precisamente por no contarle nada acerca de su pasado, creyendo que eso la protegería, y en realidad resultó alejarla más. Un nuevo Ghostface amenaza no solo la vida de Sidney, sino la de toda su familia, por lo que Sidney une fuerzas nuevamente con Gale Weathers para descubrir el nuevo asesino que al parecer podría ser una figura importante de su pasado. Lo único bueno que tengo para decir de esta cinta es la escena inicial. Todo lo demás o es malo o simplemente es nostalgia. Hablemos de los nuevos personajes. Cada película de Scream tiene una nueva lista de personajes con cierta personalidad con la que llegas a empatizar, ya sea porque son divertidos, tienen un interés romántico entre ellos, te caen mal, son buenos amigos de la prota, y todo eso ayuda para que te dé pena o cólera si en caso llegan a desvivirlos. Y si no, pues simplemente resultan ser sospechosos. El problema con Scream 7 es de que a pesar de que lo intenté, no llegué a empatizar ni a conectar con ninguno de los nuevos personajes. Desde Billy Loomis volvemos a sospechar como por quinta vez del novio. Ya es el típico personaje en esta franquicia que sirve para pintarlo como principal sospechoso al inicio hasta que lo matan. Intentaron de meter algo de interés romántico entre el personaje del reyito y la morenita. No me pidan que me acuerde sus nombres porque sinceramente no me importa, porque recién cuando comenzó a ocurrir algo interesante entre ellos dos fue justo minutos antes de que los mataran. La única del grupo que me llegó a agradar, o al menos con la que estaba empezando a empatizar, fue la primera que mataron en el teatro. En cuanto al papá, pues es el típico policía que no hace nada, que convenientemente sobrevive únicamente por tratarse del esposo de Sidney y del padre de Tatum. Porque estoy 100% seguro que si hubiese sido un policía o un oficial común y corriente, como ya hemos visto en anteriores entregas, lo hubiesen desvivido de una manera brutal y sin dudarlo. Amé la entrada de Gale Weathers junto con Chad y Mindy como sus ayudantes, pero vamos, no hicieron nada en toda la película. Y es triste viniendo de personajes tan carismáticos y con tanta experiencia como ellos. Ok, Gale al menos ayudó a investigar a Sidney y a bajarse uno de los primeros Ghostface, pero Chad y Mindy no hicieron absolutamente nada, todo lo contrario, habiendo un toque de queda, y tratándose de Mindy, la experta en franquicias de películas de terror, ¿cuál fue su gran plan? Pues llevarse a todo el grupo de adolescentes a un solo lugar para mantenerlos vigilados y así poder descubrir quién es el asesino. Y habría sido un gran plan de no ser porque, uno, no tenían realmente con qué defenderse, dos, los perdían de vista muy fácilmente, y tres, la más importante de todas, es que ninguno era el verdadero Ghostface. Lo único que lograron fue juntar a todas las víctimas en un solo lugar para facilitarle las cosas al asesino. Y justo los de la gran idea son los únicos que sobreviven. Esta película no toma riesgos, porque trae de regreso a personajes antiguos a quienes no les pasa absolutamente nada, pero a los nuevos sí les das de baja. Entonces, así como quieres que me llegue a empatizar o que me importen realmente, hay muertes mucho más sangrientas y mucho más explícitas, eso sí. Pero ¿de qué sirve si los personajes que matas no me importan para nada? Si quisiera ver solo gore, vería Destino Final o Terrify. Es muy diferente a la muerte de Randy, por ejemplo. La manera en cómo lo desvivieron ni se logra apreciar, ya que fue dentro de una camioneta, pero no hace falta verla para que su muerte nos llegue a importar o nos llegue a afectar, ya que se trató de un personaje que estaba bien desarrollado y que fue demasiado carismático y divertido, volviéndose en el favorito de los fans desde su primera entrega. Acá díganme qué prefieren realmente ustedes. Escenas de muertes explícitas de personajes a quienes no les importa a nadie, o que se bajen a un personaje interesante o importante, independientemente si lo desviven de una manera brutal o no. Y otra de las cosas que me molestó de esta cinta es que no hacen ni una sola mención a las hermanas Carpenter. Y sí, ya sé que las actrices tuvieron problemas con la productora, a una la despidieron y la otra abandonó el proyecto por supuestos problemas de agenda, lo que ocasionó no solo que tuvieran que reescribir el guión original, cambiando la historia que se centraba en las hermanas Carpenter y tener que volver a Sidney, sino que se desvincularon completamente de Scream 5 y de Scream 6. Y entiendo que el estudio, la productora o el director o quien sea tengan problemas con las actrices, pero una cosa es el actor y otra muy diferente es el personaje. Los personajes, independiente de quienes los interpreten o no, y te guste o no, siguen siendo parte de tu historia y de tu franquicia. El simple hecho de querer desvincularte de una de tus mejores franquicias como Scream 6, aún sabiendo que Chad tenía un interés romántico con Tara, y haciendo una simple mención de Gale diciéndole a Sidney que qué bueno que no estuviste en los acontecimientos de Nueva York y no haciendo ni una sola mención de las hermanas Carpenter,
Es triste porque es mandar estas dos últimas películas a la basura. Y para las personas que seguro me van a poner en los comentarios, no, es que Scream 6 no cuenta porque no estuvo Sidney presente. Pues hay dos películas de esta franquicia en las que sí está Sidney y son consideradas de las peores. Así que no me vengan con eso porque no tiene ni un solo peso ese argumento. Y gente, no me malentiendan, me encanta el personaje de Sidney. Me dio mucho gusto volverla a ver, esta vez siendo madre, y me dio una nostalgia profunda, aún sabiendo por todo lo que tuvo que pasar para llegar hasta este punto. Pero es simplemente eso, nostalgia. La historia de Sidney debió cerrarse desde los 2000 con Scream 3. Entiendo que hayan querido volver a centrar la historia en Sidney por el problema que tuvieron con las actrices, pero ¿era la única solución? ¿No pudieron hacer otro remake con nuevos protagonistas? ¿Cuál es la necesidad de exprimir tanto una franquicia volviendo siempre al pasado? ¿No pueden continuarla con nuevos protagonistas, un nuevo elenco y nuevos antagonistas? Es lo que le funcionó a Scream 4, 5 y 6 y dos de esas son consideradas de las mejores de esta franquicia. Scream 4 fue como un falso remake. ¿Por qué? Porque quisieron pintarnos a Jill Robert, prima de Sidney Prescott, como la nueva protagonista. Y Sidney simplemente estaba ahí como apoyo, como el típico veterano apoyando a la nueva generación. Pero resultó ser la nueva prota quien era Ghostface. Precisamente por eso le digo un falso remake y punto grande para Scream 4 porque ese giro al final de la trama la volvió una de las mejores. Con Scream 5 y Scream 6 es un poco diferente porque ahí sí tenemos nuevas protagonistas, las hermanas Carpenter, más en específico Samantha, quien tiene un vínculo con un personaje importante en el pasado de esta franquicia, quien no es Sidney, sino Billy Loomis, uno de los primeros asesinos. Ahora, quisieron hacer lo mismo en Scream 7 con Stu, pero no funcionó. No solo por el hecho de que no tenían una buena razón como tal, sino porque hicieron lo mismo con Nancy, con Roman y hasta con Dewey. Me encantó ver a los actores de regreso para interpretar a sus personajes antiguos, pero a eso es lo que me refiero con la nostalgia barata. Porque una vez cuando se te pasa la emoción de volver a verlos y te pones a pensar en el contexto de la película, en la trama y cómo es que llegamos hasta cierto punto, es basura. Y un claro ejemplo es el hecho de que le pusieran a la hija de Sidney Tatum, la amiga de Sidney que murió hace años en la primera entrega. En esta cinta nos dicen que Sidney nombró a su hija exactamente igual en honor a este personaje. Pero a ver, Tatum fue un gran personaje, a mí me agradó bastante. Pero a tal punto de que Sidney diga que fue muy importante para ella como para ponerle a su hija el mismo nombre, por favor, no se había hecho mención del personaje hasta ahora, ni siquiera Dewey tratándose de su hermano. Se vio más como a Sidney le afectó la muerte de Randy y lo extrañó tanto en la segunda como en la tercera entrega que el de su propia amiga. No estoy diciendo que realmente en su momento Tatum no haya sido importante para Sidney porque era de sus mejores amigas, pero que no se haya mencionado nada del personaje hasta 30 años después y que me quieras decir de que para Sidney fue muy importante a tal punto de nombrar a su hija exactamente igual. ¿Ven cómo quieren meter la nostalgia a como dé lugar? Si lo piensan detenidamente, es como Spider-Man No Way Home. No quiero comparar ambas películas, solo quiero usarla de ejemplo. A todos nos encantó esta película, pero no por la trama, sino porque trajeron a muchos actores de regreso, quienes en su momento le dieron vida a nuestros personajes favoritos. Pero cuando se te baja el hype y te pones a pensar en el contexto y en la trama, te das cuenta que es una película absurda, ridícula, tiene mucho fanservice y exigencias del guión. Y es exactamente lo mismo que le pasa a Scream 7. Nos querían hacer creer que Stu seguía vivo únicamente porque saben que es el Ghostface favorito del público. Pero muy aparte de que si estuviera vivo o era simplemente IA, no había una motivación real como tal de por qué lo trajeron de regreso, muy diferente a Billy Loomis, que lo trajeron como modo de alucinación porque era pariente de Samantha, la nueva protagonista. Pero aquí no hay una razón que justifique su regreso como tal, y eso se ve reflejado en la motivación de los nuevos asesinos. Una estuvo muy fácil de identificar, sinceramente, y el otro admito que no, pero porque aparentaba ser un personaje ni siquiera secundario, sino un extra. Y dígame quién rayos sospecha de un extra. Pero independientemente de quiénes eran los asesinos, hay que admitir que sus motivaciones son de las más absurdas que se hayan visto. Primero teníamos a los Ghostface, quienes realmente tenían motivaciones personales para hacer sufrir a Sidney, en parte relacionado al pasado de su madre. Luego teníamos a los que querían simplemente venganza porque uno de los Ghostface anteriores era su familiar. En tercer lugar teníamos a los que simplemente querían robarle la fama a Sidney para que ellos sean las nuevas víctimas. En cuarto lugar teníamos a los típicos compañeros psicópatas quienes simplemente les gustaba asesinar. Y por último a los que eran fans de la franquicia de Stab y querían volverse asesinos para hacer sus propias versiones de estas películas. Hasta hace una semana habría dicho que estos eran de las peores motivaciones, pero no. Así que yo le pongo a Scream 7 un 3 de 10. Pero bueno, esa es mi opinión. Si les gustó, denle like, compártanlo, síganme y suscríbanse a mi canal de YouTube. Déjenme también en los comentarios si les gustaría que hiciera un ranking de las películas de Scream de la peor a la mejor. Ya sabemos cuál estará en séptimo lugar. Yo soy Enrique Presa y conmigo será hasta el próximo Hablemos de...